Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren bien. En la jornada de hoy vamos a estar desarrollando la asignatura de entrevistas psicológicas. Mi nombre es Ana Valenzuela. Debemos tener en cuenta que la asignatura denominada entrevista psicológica se ciñe al paradigma utilizado de la entrevista como instrumento básico para el abordaje del consultante, cliente y paciente emergente. En el entorno de la psicología, nosotros utilizamos a la entrevista psicológica y a la observación como herramientas principales para iniciar todos nuestros abordajes. Existen diversos tipos de entrevistas, pero esta es la herramienta más utilizada en el trabajo del psicólogo, así que nosotros lo debemos manejar bastante bien. Tenemos en cuenta también que no solamente en psicología se utilizan las entrevistas, sino en varios contextos y entornos. También esta herramienta se utiliza en la investigación. Pero específicamente nosotros venimos desarrollando y definiendo mediante las diversas unidades que estamos desarrollando las bases conceptuales y metodológicas de la entrevista. Se busca utilizar a la entrevista como herramienta para reconocer los rasgos psicológicos de la personalidad, observar y describir el cómo si de los momentos de la entrevista. La entrevista tiene 3 fases: la fase inicial, la fase de cima y la fase final. De construir la situación y los momentos de una entrevista. En la entrevista se presentan situaciones como ansiedad, tanto del entrevistado como del entrevistador, cuando nosotros tenemos esa primera interacción. Entonces tenemos una serie de características, rasgos y pautas que debemos ir desarrollando para lograr el éxito en esta intervención, ya que, como les dije, es una herramienta principal y fundamental en la labor del psicólogo. Reflexionar acerca de la aplicación de la entrevista basándose en diversos paradigmas, teniendo en cuenta la propuesta, la teoría y el abordaje psicoterapéutico que nosotros vamos a estar utilizando. Vamos a darnos cuenta que la entrevista se utiliza con mayor o menor frecuencia en los abordajes cognitivos conductuales. La entrevista es sumamente importante. Se utiliza una entrevista estructurada basada en criterios e instrumentos capaz ya elaborados. Sumamos la observación, la entrevista y algunos que otros test cualificados y cuantificados para lograr obtener un diagnóstico capaz o para obtener y validar los datos que nosotros estamos recuperando. En el psicoanálisis, que es una propuesta que no se utiliza tanto en Paraguay, pero se habla mucho también en psicología, se utiliza la libre asociación, que es un tipo de entrevista, pero es libre, porque se va estructurando basado en las necesidades que tanto el terapeuta como el cliente o paciente va mencionando en el proceso de diálogo. En las entrevistas humanistas, desde el enfoque de Maslow, la logoterapia, nosotros utilizamos también la entrevista como herramienta, pero son con enfoques más semiestructurados y libres, ya que esas corrientes en sí son más abiertas que la cognitividad conductual, que es reconocida como la terapia o el abordaje psicológico con mayor evidencia, y por dicho motivo sus instrumentos de intervención son más cuantitativos, son más estructurados y y nos arrojan datos estadísticos. Debemos tener en cuenta el punto que estábamos hablando también el día de hoy. Información importante. Recordamos que nuestras clases son los días miércoles, tenemos el tiempo de 18 a 21 horas para proponer nuestras sesiones, ya sea sincrónicas o asincrónicas, y la próxima semana es el examen parcial. Este punto también me estaba preocupando un poquitito, como que ustedes no estaban participando de las sesiones sincrónicas. Yo no estaba en conocimiento de si saben o no las fechas, de sí o sí lo van a preguntar, profe, ¿qué vamos a estudiar? Yo quiero que ustedes vayan basándose en los materiales obligatorios que yo le alojé a la plataforma. ¿Cómo yo voy a saber cuál es mi material obligatorio? Porque o tiene el título de material obligatorio
o mis actividades están basadas en ese material. Así que nosotros vamos a munirnos, vamos a leer nuestras actividades y de esos puntos que yo voy abordando en las actividades propuestas, de ahí voy a estar recuperando para elaborar mi examen parcial, obviamente. También tenemos las diapositivas en las cuales yo voy rejuntando, mezclando y haciendo que los materiales, haciendo que este material sea un poco más resumido, porque a veces no se tiene tanto la cultura de la lectura y nos complicamos, entonces podemos utilizar también estas herramientas para recuperar la información. Nuestro examen parcial va a ser de manera virtual, va a estar disponible la otra semana, desde las 18 horas hasta las 21:20. Va a ser un cuestionario de selección, un cuestionario digital que va a estar en nuestra plataforma. Ya les aviso eso. Vamos a tener 1 hora, 30 minutos, 90 minutos en teoría, para elaborarlo y nada más un intento. Deben tener en cuenta que en ese trabajo, a ver, explica, vamos a tener selección múltiple, falso y verdadero, parea, define, o sea, va a estar bien completito todo, y por eso deben entrar con tiempo. En teoría, para que les alcance bien el horario de elaboración del examen, deben ingresar a las 19 horas. De 19 horas a 20:30 en teoría ya van a terminar, pero si ingresan ustedes ese miércoles a las 20:30 o a las 20:50, se les va a cerrar el cuestionario antes de que terminen. Así que yo les insto que entren un poco tempranito, porque debemos tener en cuenta que siempre las indicaciones son respetar el cronograma establecido, no solamente para el examen, sino también para la entrega de todas las actividades, porque nosotros después debemos entregar las planillas y tenemos un tiempo X para entregarlo, y ustedes saben mejor que yo porque están más tiempo que yo en la universidad, así que por ese punto quiero que tengamos en cuenta eso. Y Marian, ya que vos estás en clase, ¿verdad? Calculo que vas a estar compartiendo también con tus compañeras esto que estamos hablando, estas sugerencias. Pero Así es, profe, voy a decirles. sí, de igual forma, todo lo que nosotros vamos hablando, vamos dialogando, se quedan en las grabaciones. Información importante, yo agrego toda la plataforma. Porque no, o sea, yo sé que ustedes están más acostumbrados a utilizar el WhatsApp, pero en el WhatsApp no se queda evidencia de que si yo les invité a ustedes a la clase, de si yo les avisé que vamos a tener sesión sincrónica, si está habilitada la tarea. Entonces, yo preciso que nos acostumbremos a utilizar también esta herramienta, que es la de Moodle, que es la Zoom, para facilitar nuestro entorno de interacción en clase. Una de las compañeras también me mencionó que por qué esta asignatura, que es tan importante, ya que ustedes están en pasantía y se da de manera virtual, el por qué no le voy a decir, no sé, ver, por qué se eligió esta materia que sea de manera virtual. Pero si nosotros utilizamos bien este momento de interacción estudiante-docente de manera sincrónica, en teoría vamos a aprender muchos puntos. Pero si yo nada más estoy en la clase hablando sola y hago mi video, el aprendizaje no va a ser el esperado. Así que por eso hoy me tomé el tiempo de decirles que participen de las clases. Nuestra clase tiene 7 unidades. Las 7 unidades yo los voy a dividir, o los divido en 10 clases. Entonces, en teoría vamos a tener 10 u 11 tareas, un trabajo práctico, un trabajo práctico y el examen parcial, el examen final. Esas 10 tareas valen un punto cada uno. 10 tareas que valen un punto cada uno y vamos a llevarlos al proceso de trabajo práctico. Entonces,
10 puntos o 10% del trabajo práctico es lo que yo hago en mi plataforma, 5 puntos mi investigación, perdón, 5% mi investigación, el documento que ustedes van a presentar, y 5 puntos, digo otra vez, puntos, 5% es la presentación que se va a hacer de ese trabajo práctico. Así que vamos a hacer nuestro trabajo en la plataforma. Desde el día 1, yo le estaba comentando, desde el día 1 entró una compañera, pero creo que tenía problemas de conectividad, entonces no sé si escuchó bien lo que estaba diciendo. Pero todas esas tareas, foros, cuestionarios de la plataforma suman también para nuestro trabajo práctico y no solamente forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en sí, sino también del proceso de evaluación. Todas y cada una de las tareas deben ser presentadas en el aula virtual de la plataforma Unigran Online, ya que de esa manera se justifica que ustedes están entregando sus trabajos. Porque en caso contrario, si me mandan por WhatsApp, porque yo no registro entrega. El tema del trabajo práctico. Va a consistir el trabajo práctico en manera de investigación, en una investigación bibliográfica y posterior presentación de la información obtenida. Tenemos dos temas. Intervenciones en la entrevista clínica, que es un poco de lo que vamos a estar abordando el día de hoy, y rapport, que yo espero que ustedes profundicen los temas que ya estamos abordando. Como les digo, la unidad no son tan largas, así que retroalimentamos todo lo que estamos desarrollando. María, ¿me decís si tu grupo es el que pasó ya su nombre o estás en el segundo grupo? También mirar un poco mi teléfono. Entonces estás en el primer grupo. Su tema va a ser intervenciones en la entrevista clínica. La manera de presentación de este trabajo, cómo ustedes van a exponer. En un principio yo estaba pensando que lo realicemos de manera presencial, que nos vayamos el 15, el miércoles 15 a la universidad a realizar la presentación de la investigación bibliográfica que ustedes realizan. Pero hace mucho frío y ahora hay mucho problema de respiratorio. Así que por dicho motivo, nosotros de hoy en 15 vamos a realizar la presentación de este trabajo, pero de manera virtual. Lo que vamos a hacer, sí, de manera presencial, va a ser el examen final. ¿Está bien? Ya que ahora hay mucho dolor de garganta, mucha gripe, fiebre, tos, todo hasta el trabajo práctico, hasta la tarea 10, va a ser de manera virtual y el examen vamos a hacerlo de manera presencial. Tengan en cuenta también que supongamos en este caso tu grupo está conformado por Valentina, Belén y vos. Y si uno no participa de la entrega, no participa de la presentación del trabajo en sí, va a perder ese 5% que hace parte de la presentación oral. Y el 5% de la presentación escrita va a ganar, si es que ustedes le agregan, ¿verdad? Porque a veces hay gente que hace el trabajo y que no aparece. Y que tenemos que ser justos también. Después, si por A o B motivo nosotros no podemos coincidir ese día, lo vamos a reprogramar si es que los dos grupos no pueden ese día para la semana siguiente, que va a ser el 22, pero va a ser o el 15 o el 22. Después de esos días ya no, porque a veces puede estar enfermo, ahora que hay mucha gripe, capaz yo me enferme también, entonces tengamos esos dos fechas, el 15, esas dos fechas, el 15 o el 22 para la presentación del trabajo. Vamos a estar dialogando nuevamente sobre ese punto. Pero supongamos que tenemos una compañera que se llama María. El grupo de María se presenta el 15 tal y como nosotros lo hemos establecido. Pero ella me dice, profe, yo no puedo, bla, bla, bla. Y el de los 5 puntos, yo no le voy a estar tomando otro día su exposición, porque desde el día 1, como les dije, le estoy diciendo, estaba diciendo tal fecha, vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo. En un principio nomás, lo que estaba proponiendo era la modalidad presencial, pero vamos a hacerlo todo virtual. Y hasta el momento estamos desarrollando nosotros 4 o 3
unidades. En la jornada de hoy vamos a desarrollar la entrevista clínica. Es importante que tengamos en cuenta que esta entrevista clínica es a la que nosotros, como estudiantes del área de psicología, estamos más en interacción, con mayor interacción a la entrevista clínica. Y a veces se malinterpreta los otros tipos de entrevistas, porque tenemos entrevista laboral, entrevista de counseling, entrevista orientativa, entrevista de recolección de datos estadísticos nada más. Después tenemos esta clínica o entrevista de sanitario, entrevista de salud, que busca causar una repercusión directa sobre el entrevistado mediante la descripción, selección y clasificación que hace de su conducta y el tratamiento que se aplica. La formación del psicólogo, ustedes deben tener en cuenta que no se limita nada más a la psicología clínica, sino que tiene amplio panorama de interacción. Esta se centra mucho en lo que son las conductas, no vamos a decir positivas o negativas, sino conductas adecuadas e inadecuadas. Teniendo en cuenta que el ser humano, al ser evaluado de una u otra manera, la entrevista es un tipo de evaluación también, un instrumento de evaluación, tiende a tener cierto comportamiento extraño, un comportamiento atípico, lo que nosotros vamos a tener en cuenta en el proceso de entrevista, en tanto clínico y en los otros aspectos. Tengamos en cuenta además que la entrevista tiene fases, como ya les mencioné. Tiene una fase de inicio en la cual es esa interacción, desde capaz que me llame el sujeto a realizarme, a solicitarme el agendamiento, hasta que el sujeto, mi sujeto va a ser mi paciente esté sentado en la sala de espera y yo entre, ahí ya tengo ciertas características y percepción, observación de su comportamiento. Así que yo desde el vamos ya tengo que ser buena onda, debo ser jorud, debo ser empático, amable, y de esa manera ya estoy conformando y creando el rapport con la persona. Porque si yo luego contesto mal lo que son los mensajes para agendamiento, si yo luego entro con cara de argel a mi consultorio, voy a estar generando mayor comportamiento atípico, una conducta atípica en el paciente que va a estar ingresando conmigo a la intervención clínica o a la asistencia psicológica. También en la entrevista o en la intervención clínica, nosotros debemos tener en cuenta con qué tipo de persona vamos a estar trabajando. Si estamos trabajando con adultos, si estamos trabajando con niños, si estamos trabajando con personas de la tercera edad, de qué estrato social es la persona con la que estoy trabajando. Un punto que suelo abordar mucho con mis estudiantes cuando hablamos de asistencia psicológica es que yo debo adecuarme a la realidad de la persona. Yo soy una profesora, una psicóloga que trabaja mucho en el interior. Entonces, debo desarrollar mi lenguaje en guaraní. Porque yo no me puedo ir a decirle a la persona, a mi consultante, hola señora, ¿cómo estás? ¿En qué te trae por acá? ¿Cuáles son los síntomas que vos estás sintiendo el día de hoy? Porque no me va a entender. Entonces yo le tengo que tratar a la señora que viene a consulta psicológica con miedo de ser evaluado con un, va, ella para mí, señora, es asá adelante, anina de que huye, va te core y me, va ella para mí, gente. Bueno, de esa manera yo ya estoy creando y vinculando el rapport con mi persona, fruto o sujeto de intervención clínica posterior. Si yo voy a estar trabajando en una comunidad como un psicólogo clínico en una zona un poco más vulnerable, yo no me puedo ir muy fifirisna y no me puedo ir muy chuchi, porque capaz mi consultorio no es luego tan grande, no es accesible en cuanto a vías de comunicación, yo tengo que estar adecuado a ese contexto. Al contrario que si yo trabajo en Asunción, en una clínica de renombre relevante, obviamente mi perfil, mi facha, mi cara, mi maquillaje
va a estar adecuado a demostrar un mayor estatus, aunque mi conocimiento sea el mismo, yo atendiendo en Asunción y yo atendiendo en Cazapá, pero nos vamos adecuando para favorecer esa interacción con el paciente. Obviamente, en todos los casos dejamos de lado la arrogancia. Tipos de entrevista clínica. Desde la psicología clínica, desde la intervención asistencial en psicología, nosotros tenemos varios tipos de entrevistas. Las entrevistas de evaluación, que son más cortas, en las cuales nosotros podemos realizar primeramente, si trabajamos con niños, una entrevista primero con los padres, después una entrevista con los niños y luego juntos. Si yo estoy trabajando una entrevista de evaluación con un sujeto adulto, nosotros en una o dos jornadas, en una o dos sesiones, vamos recabando la información. Pero tengamos en cuenta que la información que recolectamos no es nada más verbal, no es nada más lo que él me dice, sino lo que no me dice, la comunicación verbal, no verbal y la paraverbal, o sea, los llantos, los silencios, el tono de voz, el ritmo de la voz, la velocidad de su voz. Todos esos aspectos nosotros tenemos en cuenta al momento de realizar una evaluación. Si ustedes ya han hecho informes o historias clínicas en otras asignaturas, en la redacción de la historia clínica, por ejemplo, dice: Ana Valenzuela, de 26 años de edad, ingresa a consulta de asistencia psicológica o a entrevista de evaluación psicológica un martes tanto, miércoles, ¿qué fecha es? Miércoles 1 de junio, viste una remera negra, un pantalón jeans, se muestra colaborativa, se muestre con sin temor, sin miedo. Entonces, esa es la historia clínica que nosotros vamos a redactar. Capaz a veces esa redacción no es tan redactada, ¿verdad? Generamos nomás la idea en nuestra cabeza. Tomamos las notas de cómo vino ese día Ana Valenzuela, cuál era su conducta, cuál era su tono de voz, pero todo lo utilizamos, todo lo que ellos nos dicen, lo que no nos dicen también. Porque a veces las conductas o los estados de ánimo, la conducta afectiva, nosotros podemos medirla o recoger esa información mediante la observación. En cambio, lo verbal, como la historia que nos está comentando, podemos anotar. Pero esa anotación se hace en base a que mi sujeto de evaluación, mi paciente, el usuario de mi servicio, me diga, ¿puedes anotar o no puedes anotar? También debemos tener en cuenta que hay situaciones en las que se graba o no se graba en la intervención. Para esas situaciones un poco más complejas, nosotros debemos tener en cuenta el consentimiento informado, que fue lo que estuvimos comentando en la clase anterior. Por otro lado, tenemos la entrevista terapéutica. Luego de el proceso de intervención psicológica es evaluación, terapia. Yo no puedo hacer terapia sin tener un diagnóstico. ¿Y cómo consigo ese diagnóstico? Mediante una evaluación con instrumentos validados, instrumentos confiables. Obviamente, en la entrevista psicoterapéutica, el modelo que yo utilizo va variando dependiendo del enfoque que tengo como psicólogo. Pero en Paraguay la tendencia de intervención psicoterapéutica es la modalidad psicoterapéutica cognitiva conductual. La cognitiva conductual, como ya le estaba mencionando, es mucho de test, mucho de instrumento validado, mucho de preguntas cerradas, mucho de direccionamiento. Bueno, Marian, tu diagnóstico es tal. Vamos a estar trabajando de esta manera. La siguiente semana vas a traer tu cuadernito, vas a tener tu pequeño diario
Entonces, yo siempre estoy direccionando a la gente. Vas a hacer tus ejercicios de oxigenación y respiración. Vas a salir a caminar con tus amigos. Vas a ir al psiquiatra. Entonces, es completamente directivo la terapia cognitiva conductual. En cambio, la psicoterapia en modalidad psicoanálisis es, bueno, Marian, puedes sentarte acá en el diván y me contás qué pensás cuando ves un perro. Y ahí te va comentando qué piensa cuando ve un perro. En la modalidad logoterapéutica, nosotros le preguntamos, bueno, María, ¿qué te trae acá el día de hoy? ¿Qué pensás acerca de tu existencia? Y ahí María me dice que su existencia es esto, que el valor que le da a la vida es esto, que actualmente se siente de esta manera, y las técnicas son diversas nuevamente. En la entrevista terapéutica se intenta producir cambios más o menos duraderos en la conducta del entrevistado a través de contenidos formales. Tengamos en cuenta que existen una serie de técnicas de intervención verbal en la entrevista. Las técnicas de intervención usadas durante la intervención verbal se ha llevado a diferenciar según el objetivo que busca alcanzar y por el tipo de estructura enunciativa que se llega a requerir. Estas técnicas se clasifican en dos categorías. Tenemos las directivas, en la que yo le digo, le tengo que decir, hace esto. Se refiere a la intervención verbal, es donde el mensaje se organiza en torno a un sistema de referencias que realiza el terapeuta. Nosotros somos guías. ¿Y qué es lo que hace el guía? Direcciona al usuario de nuestro servicio. Pero para que el sujeto se deje guiar, nosotros previamente ya hemos generado un espacio de rapport, de cordialidad, de empatía. Ya hemos desarrollado ya pequeños campos afectivos. Hemos tocado lo más profundo del ser. Así. Después, el sistema de referencia del paciente para usarle exige una mayor habilidad en las técnicas no directivas. Normalmente nosotros utilizamos estas técnicas directivas o no directivas, pero ¿qué es lo que pasa? No conocemos el nombre nada más. Como por ejemplo el sondeo. El sondeo son preguntas o interrogantes de 3, 4 aspectos específicos. Lo físico, lo psíquico, lo social, físico, psíquico, social y espiritual. Entonces, yo le pregunto, Mariam, ¿comiste el día de hoy? ¿Cuál es tu alimento favorito? ¿Dormís? ¿A qué hora? ¿Estás consumiendo algún medicamento? Marian, vos te fuiste al psiquiatra, ¿tenés algún diagnóstico previo? Desde lo psíquico cognitivo hablamos de qué pensás acerca de la problemática que te trae acá. ¿Qué crees o cómo crees que eso afecta a tu cotidianidad? ¿Cómo pensás que podés solucionarlo? Todo desde el ámbito del pensamiento. Desde el ámbito social, ¿quiénes son tus recursos sociales? ¿Tenés amigos? ¿Qué tal te llevas con tu familia? ¿Tenés algún apoyo? ¿Quién crees que es tu mejor amiga? O sea, dependiendo del lenguaje con el cual se va dialogando, obviamente nos vamos adecuando también. Y lo espiritual, no desde el campo de la religiosidad, pero si te tenés alguna creencia, qué pensás acerca de tu existencia, porque a veces los problemas son más existenciales también. Los objetivos son promover algunos ejemplos de sentimientos, ideas y la conducta para explicar las condiciones que llegan a influir en el problema. Si nosotros estamos trabajando con niños, los niños particularmente presentan síntomas completamente diferentes a los de los adultos. Entonces, yo debo hacer en mi sondeo, no le voy a preguntar a la criatura, ¿vos te sentís triste? ¿Qué te hace llorar? Sino que le voy a preguntar a su papá, fulanito tiene dolor de estómago, fulanito cómo come, duerme, cómo fue su parto. Ustedes saben lo que es el anamnesis. Y de esa manera voy conociendo a mi sujeto de evaluación. Porque el niño a veces no puede verbalizar todos sus sentimientos. Ahí tenemos una pequeña contraposición en lo que son los adultos.
A veces el adulto tampoco sabe lo que le pasa, pero tiene dolor de estómago, tiene dolor de cabeza, dolor de espalda, insomnio, consumo excesivo de alcohol, irritabilidad, falta de socialización, no quiere escucharle a nadie, no ve bien, no por usar anteojos, ¿verdad? Sino tiene borrosa la vista, no escucha bien. Esos son síntomas importantes que nosotros debemos reconocer también si no es un factor orgánico o un factor psicológico. ¿Tomas agua? ¿Cuántos litros de agua al día tomas? Todos esos puntos son importantes. Otra técnica directiva son las instrucciones que permiten al terapeuta dirigir, instruir e indicar al paciente la forma que debe hacer algo. Bueno, Marian, nosotros vamos a utilizar un diario. En ese diario vas a poner la fecha, vas a poner cómo te sentiste el día de hoy, cuáles fueron las actividades que realizaste, cuáles fueron tus pensamientos, pueden ser positivos, negativos, destructivos, constructivos. Puedes utilizarlo de esta manera. Entonces, ahí yo le estoy dirigiendo a la persona y brindándole instrucciones para que realice algo que yo espero y me doy cuenta que va a ser importante en mi proceso de asistencia psicológica. La confrontación es una intervención oral que se realiza al terapeuta describiendo distorsiones o discrepancias. En situaciones de pareja, a veces se debe hacer la confrontación. Suena un poco duro el término confrontar, pero yo le debo decir, vos has comentado que fulanito es muy celoso. Entonces, ¿qué debes hacer para intentar solucionar esta problemática, esta situación conflictiva? Y él, no, pero yo le amo, pero vos me decís que te está haciendo de esta manera. Entonces le decís la realidad que ella misma te ha comentado en un momento, que fulanito es tóxico, término muy utilizado actualmente, que fulanito es muy celoso, que tal cosa, que tal cosa, pero ella no le quiere dejar porque le ama nuevamente. Entonces debemos confrontar esas dos realidades para que el sujeto se dé cuenta de las incongruencias que tiene en su retórica, en lo que está diciendo, que ella misma o él mismo se está dando la respuesta a su situación. A veces en ansiedad o depresión hacemos también la confrontación, pero no de una manera tan brusca, porque puede tener un ataque de pánico y la gente, una persona. Técnicas directivas, otra, el encuadre. Se trata de una intervención que realiza el entrevistador para predisponer a su cliente para que considere el suceso o una situación desde una determinada perspectiva. Le vamos proponiendo otras situaciones. A veces se proponen también textos que faciliten esta situación, ¿verdad? Del encuadre. Capaz a veces algunos recetan pasajes de Biblia y todo dependiendo de la religión que tenga la persona. La religión se utiliza como un instrumento si es necesario, pero no debemos caer en eso también 100%. La interpretación es una emisión verbal donde el terapeuta llega a brindar de una manera diferente al paciente de concebir su problema o da una explicación sobre sus actitudes y conductas. Vos me estás diciendo que al verla a tu perrito, genera tristeza. ¿Por qué pensás eso? Y también esto de interpretación hace mucha relación a la teoría psicoanalítica, que Freud en su concepción intenta darle interpretación a los sueños, interpretación a los pensamientos, pero obviamente también se va adecuando a otros tipos de intervención, a otras modalidades. Tenemos también las técnicas no directivas. Estas llegan a denotar que el terapeuta llega a escuchar lo que dice el paciente con mucha atención durante todo el proceso de interacción entre ambos. El enunciado lo llega a crear a través del sistema de referencia del paciente. Entre una de ellas tenemos la clarificación. Es como si fuera que yo no entendí lo que me dijo mi paciente, pero le vuelvo a utilizar sus palabras de otra manera. ¿Qué es lo que pasa a veces? Tengo mucho miedo
a salir de mi casa por el COVID-19, pero sé que, no sé, no quiero aceptar tomar un medicamento, pero yo sé que mi medicamento me va a hacer bien, sin embargo no quiero ser dependiente, a veces son las cosas. Yo le digo, vos me estás diciendo que sabes que tu medicamento te hace bien, que estás necesitando en este momento consumir esa medicación, realizar esa actividad que está generando una pequeña disfunción en tu calidad de vida, en tu cotidianidad. Yo le voy proponiendo lo mismo que ella me ha dicho con otros términos para corroborar lo que me está diciendo. También la clarificación se utiliza muchísimo, muchísimo en intervenciones para el ámbito forense, pero no desde la revictimización, sino desde un enfoque, como nos dice, de clarificar ese concepto, ese contenido que nos está mencionando el sujeto. Y también la clarificación sirve para ver si el paciente entendió la instrucción que nosotros le hemos dado. Es bidireccional. Puedo clarificar yo lo que el paciente dijo o el paciente debe clarificarme lo que yo le he comentado. Bueno, Marian, yo te dije que utilices este diario. ¿Cómo lo vas a hacer? Y ahí me va a decir si entendió o no entendió. Y voy a intentar nuevamente comprender yo como terapeuta, como entrevistador, si es que mi paciente tiene la noción verdadera de lo que yo estoy buscando con ese recurso, esa metodología que estaré utilizando. El reflejo son las intervenciones que realiza el terapeuta para recoger la parte afectiva del mensaje del paciente, donde se llega a adicionar la forma de expresarse del paciente en cuanto al tono durante la terapia. Acá hablamos también de lo que es lo paraverbal. Si la persona está hablando un tono a veces un poco rápido, nosotros vamos a intentar hablar rápido también como ya para que se dé cuenta el insight, darse cuenta en tiempo presente de lo que está haciendo. Si ella se pone de esta manera, yo voy a intentar ponerme también de esta manera. Si se mueve, yo me voy a mover para que se cree ese vínculo, ese espacio de interacción. Obviamente, dependiendo del modelo, debemos tener en cuenta eso, del modelo que nosotros seguimos, vamos a tener capaz un escritorio o nada más 2 sillas con una distancia determinada, dependiendo del tipo de entrevista que nosotros estamos realizando. Si tenemos una entrevista con un niño, por ejemplo, nuestra sala es diferente luego que con los adultos. Mi reflejo yo voy a hacer cuando, si él se tira a jugar en el piso, yo me voy a tirar a jugar en el piso también con él, no que él esté ahí subiéndose toda por la pared, bajándose por el piso y yo estoy sentado nomás ahí en mi sillón, porque con la criatura todo un té. Si el niño se pone a jugar con la pelota, mi autorreflejo, ¿qué va a hacer? Ir a jugar con él la pelota en mi intervención. Y ahí le voy preguntando, ¿te gusta jugar la pelota? ¿Con quién sueles jugar? Y utilizamos ese momento de juego e interacción para obtener información relevante. La paráfrasis se trata del enunciado que repite el terapeuta que lleva a un mensaje cognitivo del paciente, donde persigue los siguientes objetivos: destacar el contenido cognitivo del mensaje, contribuir con el paciente y llevar su atención al contenido conceptual del mensaje. Desde las normas APA, nosotros tenemos en cuenta qué es lo que es una paráfrasis. Marian dice algo y yo digo lo mismo, pero con mis términos. Marian, no sé, dijo que, vamos a ver, algo que me puede venir rápido a la cabeza, que actualmente siente mucho dolor de estómago porque no puede dormir bien, que no puede dormir bien, que se siente irritable, pero yo pienso, licenciada, doctor, famoso doctor, que es por el estrés. Pero no creo luego que sea el estrés nuevamente, porque no sé, para mí que eso no es real. Entonces nosotros vamos a intentar utilizar sus términos nuevamente o el concepto que ella nos da de algo para
hacerle entender la problemática por la que está pasando. Y eso depende nuevamente si estamos haciendo una entrevista de evaluación o una entrevista de diagnóstico, perdón, de psicoterapéutico. Si la entrevista es psicoterapéutica, debemos tener en cuenta que ya estamos utilizando intervenciones psicoterapéuticas y ya le estamos dando actividades en teoría a nuestro paciente. Y si él hace esas actividades que nosotros le proponemos, va a estar teniendo un cambio capaz positivo o negativo en su conducta. Si lo hace bien, positivo. Si lo hace mal, obviamente va a ser negativo. Pero nosotros intentamos comprender si el paciente ha entendido lo que nosotros estamos brindando. Después tenemos la autorrevelación. Es el enunciado realizado por el terapeuta para informar intencionalmente al paciente datos importantes sobre él. El proceso de comunicación bidireccional paciente-terapeuta es muy complicado porque nosotros como seres humanos luego somos muy complejos y a veces se tiende a observar, a tener en cuenta, a validar solamente ciertos aspectos del individuo. Pero nosotros lo debemos ver de manera general. Como te mencioné, a veces los niños o las personas mayores, vamos a hablar de mayores, a Marian la ansiedad le genera dolor de estómago. A Belén la ansiedad le genera irritabilidad, tiene síntomas de insomnio, pero ambas tienen lo mismo. Ambas tienen un trastorno generalizado de la ansiedad hipotéticamente. Pero nosotros debemos informar, comunicarle al paciente que ese síntoma, esa característica que él está desarrollando, forma parte de una problemática o situación compleja, que no son situaciones aisladas. Y por eso es importante que desde el principio de la entrevista se genere un clima adecuado para la interacción, porque si es que mi paciente, usuario, no confía en mí, cuando yo le pregunte ciertas cosas, me va a decir mal la respuesta, o se va a cerrar, o no me va a hablar. Pero al contrario, si yo he generado un vínculo, como dije, desde la llamada de agendamiento, que puede ser conmigo o con mi secretaria, si tengo un poco más de estatus como psicóloga, ¿verdad? Ya va a haber un entorno más práctico. Entonces nosotros desde el vamos debemos tener en cuenta ese aspecto. Hasta el cierre de nuestra intervención, el seguimiento que le podemos dar. El resumen, aquí se crea y se transmite 2 o más paráfrasis al paciente donde se condensan algunos mensajes. Eso es lo que a veces nosotros intentamos realizar bueno, el día de hoy hemos hablado de este tema, me comentaste que vas a hacer esto, lo vamos a dejar, hemos trabajado con el autorreporte, con el diario, ¿y qué vas a hacer? Bueno, me dijiste que vas a traer esto. ¿Qué otra cosa quedamos también? Que vas a ir a visitar el panteón de tu papá. Entonces, cosas que nosotros hemos pactado, lo volvemos a resumir al final de nuestra intervención. Para clarificar, para en teoría buscar que se logren los objetivos de nuestra intervención. Es complejo, todo esto es complejo porque nosotros los seres humanos lo somos complejos. Así que también en el proceso de intervención, ya sea individual o grupal, nosotros debemos trabajar con situaciones y con población que a nosotros nos parezca adecuada. Como estudiantes, obviamente, tenemos que ir a la escuela, tenemos que ir a las empresas, trabajar con niños, adultos, personas de la tercera edad, personas con discapacidad, embarazadas, etnias, grupos sociales, estratos sociales diferentes. Pero al momento de salir al campo, nosotros nos especializamos
y nos enfocamos en situaciones diferentes. Yo trabajo en el ámbito educativo con adultos. A mí no me gusta trabajar con criaturas. Entonces, si yo en teoría voy a trabajar una intervención psicológica hipotética con niños desde el enfoque educacional, a mí no me va a salir porque yo no me gusta hacer eso. También desde el enfoque de la psicología, como intervención psicoterapéutica, a mí me gusta trabajar con niños, estratos no tenemos definido, con niños, mi formación psicóloga, con niños con cáncer. Entonces, yo estoy más predispuesta para trabajar con niños con cáncer que para trabajar con niños sanos. Si yo he venido trabajando toda mi vida con niños, en teoría de trastorno del lenguaje, trastorno del neurodesarrollo, me va a costar mucho más interactuar con otro campo. Debemos conocer y reconocer nuestras debilidades, nuestros gustos también en la intervención de la psicología, e intentar no caer en la subjetividad, que capaz yo tengo un trastorno de ansiedad y quiero trabajar con gente que tiene trastorno de ansiedad nuevamente. Va a haber ahí una contratransferencia muy grande. No va a ser objetivo mi trabajo porque yo me voy a ver reflejado en las sintomatologías de la otra persona. Si yo quiero trabajar depresión con intentos de suicidio repetitivo y yo tengo ese trastorno, obviamente no vamos a poder trabajar bien. Por dicho motivo, es importante que en el campo de la práctica ustedes vayan descubriendo con qué el grupo le gusta trabajar y no decir, yo sí o sí voy a estudiar la clínica o yo sí o sí voy a estudiar la laboral y voy a utilizar nada más tal enfoque, porque nos vamos descubriendo en el proceso. Yo conozco lo que es la TCC. En un enfoque holístico utilizo todas las técnicas, pero las intervenciones que yo quiero realizar, que me gusta hacer, son las logoterapéuticas en pacientes oncológicos pediátricos. ¿Me llevó proceso de descubrir? Me llevó proceso de descubrir, un proceso largo de conocimiento, reconocimiento, pero es importante que conozcamos nuestras limitaciones y nuestras posibilidades para desarrollarnos mejor. ¿Está bien, Marian? ¿Preguntas, dudas, quejas, consultas con relación a nuestra clase del día de hoy? No, profe, no hay. No hay ninguna consulta. Bueno, entonces dejamos nuestro examen, o sea, nuestro examen está calendarizado para el miércoles 8, va a estar disponible desde las 18 horas. Vamos a leer los materiales obligatorios, vamos a leer las tareas, no entremos tarde para hacer nuestro examen porque va a ser corto el tiempo, a veces nuestro internet no funciona, tengamos en cuenta que tenemos nada más una oportunidad para un intento para hacer nuestro trabajo, yo les voy a estar avisando eso, no quieran entrar las 9:30 porque el examen ya no va a estar habilitado y todo el proceso es importante, todo suma, no es que sea Argel ni nada, pero esa es la manera en que nosotros debemos trabajar y debemos adecuarnos, porque a veces cuando somos estudiantes somos más caigüe, pero después nos vamos al trabajo y nadie nos da tantos plazos como a veces los profesores dan en la universidad. Tenés que entregar tu primer tal día, tenés que entregar tu evaluación tal día, tenés que hacer tu cierre, tu lista, tu esto. Entonces debemos adecuarnos también y bajarlo a la realidad académica. Importante también como estudiantes que en nuestra casa tengamos un espacio dedicado a el entorno del aprendizaje, en el cual tengamos nuestra compu, nuestro libro, los materiales que vamos a utilizar, que esté adecuada la luz, nuestra auxiliar que esté buena también, y por sobre todo siempre revisar los plazos de entrega de las tareas, porque son importantes también en todo ese proceso. A veces en las interacciones virtuales parece que estamos trabajando solos, pero siempre hay el acompañamiento del tutor virtual, en este caso yo, para guiarles. Pero yo les guío
Obviamente les voy a guiar bien, lo mejor posible que pueda, pero hay ciertas normas, reglamentos, calendarios que debemos seguir. Te dejo preguntas, dudas a las órdenes también en cualquier momento mediante el WhatsApp, pero por favor entreguen todas sus tareas a la plataforma y respetemos los plazos. Un placer, gracias por participar de la clase del día de hoy. No me sentí tan sola porque los otros días sí suelo estar solita. Chao, chao, que descanses, que disfrutes tu resto de jornada.